Veeduría Nacional de la Participación y Acción Comunal. Me encuentro con... Óscar Saúl Cortés Cristancho. ¿Dónde nos encontramos el día de hoy, don Óscar? Bueno, queridos amigos televidentes, hoy estamos en el Velódromo 1 de Mayo, sitio emblemático del deporte de la localidad cuarta de San Cristóbal en Bogotá, al suroriente de la ciudad, en el barrio Pilódromo 1 de Mayo, muy cerca al barrio 20 de Julio, a la iglesia del 20 de Julio y al culto religioso. Esta es una localidad y un espacio que lleva muchos años en desarrollo y es muy antiguo. Digamos, aquí fueron las grandes competencias y transmisiones de ciclismo cuando inició el ciclismo a fortalecerse en Colombia. Ya después se desplazó al otro velódromo en el Salitre, pero este velódromo es original, bello y también es cuna del desarrollo del fútbol para personas ciegas. De acuerdo, don Óscar. Cuénteme, ¿usted qué hace aquí en la localidad? ¿Qué grupo representa? ¿Qué gestiones realiza? Bueno, ahora estoy electo como persona representante de las personas con discapacidad múltiple de todo el Distrito Capital y hoy vinimos a hacer contacto con el primer consejo de esta temporada en la localidad, consejo que está también recién electo y que se posesiona para iniciar la articulación y el trabajo coordinado, el trabajo de pedagogía, el trabajo de gestión y de transformación después de 10 años de no haber elegido representantes y después de 2 años y medio de estar esperando que se diera este tipo de elección. Nosotros el próximo 20 de abril estaremos posesionándonos e iniciando formalmente la gestión. De acuerdo, cuénteme un poco, por favor, para el ciudadano del común, que de pronto no entiende o no conoce qué es la discapacidad y cuántas clases de discapacidad cómo se ha clasificado, para que nos hable un poco sobre el tema. La discapacidad es toda restricción que existe en una persona para participar del entorno de la forma como lo hacen los demás. Hay personas que tienen una dependencia absoluta porque no pueden hacer las habilidades de la vida diaria y hay personas que tienen autonomía, que son la gran mayoría y pueden hacer las actividades de la vida diaria, pero necesitan algunas asistencias o apoyos. Hay 7 clasificaciones, la discapacidad es una sola, la discapacidad es un adjetivo calificativo, es una sola discapacidad, pero 7 clasificaciones y dentro de esas clasificaciones hay muchas diversidades funcionales. Está la clasificación de discapacidad física, está la discapacidad visual que compone baja visión y personas ciegas totales, está la discapacidad auditiva que compone personas hipoacúsicas, personas con ensordecimiento que usan aparatos o que leen labios, personas sordas totales. Está la discapacidad psicosocial, que es una discapacidad que aparentemente no se ve, pero pues que incide en el comportamiento y en la relación con los otros. Está la discapacidad sordoceguera, que es diferente a la discapacidad auditiva y a la discapacidad visual, se trata como una discapacidad independiente. También está la discapacidad múltiple, que corresponde a personas que tienen 2 clasificaciones de discapacidad al tiempo. Ejemplo, están en una silla de ruedas, pero además son personas sordas, o tienen parálisis cerebral y tienen algo de discapacidad cognitiva, que es la otra para completar las 7 de discapacidades cognitivas, donde están las personas también con autismo, las personas que están en algún leve retardo en el aprendizaje. Ese tipo de clasificaciones los agrupan, pero al interior, como le digo, de esos grupos pues hay una gran diversidad de personas y en Bogotá somos 438.000 personas según las cifras del 2 de marzo de 2022 del DANE, que está actualizando las cifras con enfoque diferencial. De acuerdo. ¿Qué tipo de condición de discapacidad usted maneja o tiene? Yo tengo una discapacidad múltiple severa visual, baja visión, ojo único izquierdo y además un deterioro musculoesquelético neuronal que me clasificó con el 72% de pérdida de capacidad en la nueva clasificación según la resolución 113 del 2020. Y desde allí pues tengo una discapacidad que se denomina o se clasifica como múltiple. De acuerdo, ¿y hace cuánto tiene esa discapacidad? Yo vengo evolucionando con esta discapacidad desde el nacimiento, pero se agudizó la situación como hacia el 2011, más o menos, cuando se conjuró un desprendimiento total de retinas y hubo ahí una situación difícil de rehabilitar y de recuperar. Gracias al Centro de Rehabilitación para Adultos Ciegos CRAC, que cumple 60 años, logré rehabilitarme como baja visión y volver a activarme y estar en la vida pública de nuevo con todas las habilidades y técnicas que se deben usar para que la discapacidad pues sea una pequeña restricción, pero que el entorno es el que tiene que transformarse, la sociedad es la que tiene que transformarse para que nosotros estemos verdaderamente incluidos. Se toca un tema muy importante y es el colectivo, el conglomerado. ¿Cómo una persona en condición de discapacidad, y usted como líder o representante de tan importante gremio en la ciudad y el país, cómo viene ese día a día? ¿Sí reciben acompañamiento, solidaridad? ¿La ciudad sí está diseñada para ese tipo de novedades o situaciones que le pasa al ser humano?
Cuando hablamos de discapacidad en comunidad y en colectivo, tenemos que hablar de 438.000 personas en Bogotá, 2.7 de los colombianos en general, casi 3 millones de personas. Y esas son las cifras más bajitas del DANE, porque si miramos otras discapacidades pueden ser hasta 3 millones o más, incluso hay quienes hablan de 7 millones. Pero conexo a ellos está la familia de estas personas, y al lado de estas familias están también las personas que hacen la labor y rol del cuidado, que a veces son familiares y a veces no, pero son para ese pequeño grupo de personas que pueden ser en Bogotá 150.000 las que dependen absolutamente del cuidado para hacer sus habilidades de la vida diaria. Es decir, que ese conglomerado de personas podemos fácilmente estar hablando de 1.200.000 personas en Bogotá, por ejemplo, y de alrededor de 9 a 12 millones de personas a nivel nacional involucradas en esta situación. Y no es fácil para las comunidades, no es fácil encontrar servicios, aún la accesibilidad, la autonomía, que es un derecho fundamental y un derecho que la Convención nos dio, la posibilidad de reclamarla no es todavía una realidad en ninguno de los espacios. Aquí juegan a que los ciudadanos preguntamos y los funcionarios servidores no responden los derechos de petición como es, simplemente salen del tecnicismo jurídico y ya. Las personas que en general buscan servicios no encuentran ayudas suficientes. Hay más de 3 años esperando 1.800 personas por un bono, por ejemplo, para el auxilio de alimentos. Hay muchas personas que hacen las gestiones que les corresponde para el transporte con el bono de transporte, pero por razones de bases de datos no tienen mensualmente ese subsidio de transporte o se lo quitan de repente y no saben por qué. Hay personas que no pueden dejar a sus hijos solos y no pueden salir de su casa, y entonces no encuentran que el sistema del cuidado, las manzanas del cuidado, lleven la atención a la casa y puedan tener ese tipo de relevo que llaman de redistribución o de resignificación de la labor y rol del cuidado. Es un sistema que, aunque está muy desarrollado en la teoría, todavía está muy crudo y hay que seguirlo gestionando. Tienen muchas dificultades en el día a día. Un ejemplo adicional, la accesibilidad para las personas ciegas. Por ejemplo, no se puede recibir accesibilidad del sistema público de transporte, por ejemplo, de las vías, de los espacios. Aunque este sitio, por ejemplo, es hermoso y está bastante adecuado, le falta todavía alguna adecuación para personas con discapacidad física, sobre todo. Entonces, este tipo de situaciones de accesibilidad, que también es un derecho fundamental, que está en la Convención, que está en la Constitución y que se tiene que reclamar junto al derecho a la consulta a las comunidades, y no es viable ni es posible la autonomía dentro de esos espacios. O sea, tengo que venir con alguien que me apoye, tengo que estar con alguien que me auxilie, si no, no puedo desempeñarme autónoma y libremente. De acuerdo. Usted toca, bueno, varios temas muy importantes. Ahorita estamos en una época muy difícil para la humanidad, que es la época de la pandemia COVID-19. Uno de nuestros grandes maestros comunales, el profesor Guillermo Cardona, él siempre habla sobre el trapo verde y el trapo rojo. El trapo verde es cuando usted tiene cómo ayudar y puede ayudar a otras personas, y el trapo rojo es cuando usted está en calamidad, en emergencia, necesita ayuda, colaboración. En ese orden de ideas, ¿cómo fue o cómo ha sido ese apoyo institucional y por supuesto de la misma comunidad, solidarizándonos con las personas en condición de discapacidad aquí en la ciudad y por supuesto en el país? Hay que reconocer que hay cosas, digamos que fueron tibias, digamos que no fueron suficientes y son dramáticas frente a 438.000 personas que son en Bogotá. El sistema oficialmente tiene registradas 250.000. Ya de hecho allí en presupuestos y en planeación hay una situación. Una encuesta que hicimos con la Mesa y Red en el año 2000 nos determinó, y la vamos a actualizar en estos días, que 4 de cada 10 servidores, cada funcionario, contratistas o lo que sea de planta, maltratan a una persona con discapacidad o por extensión a su cuidador cuando van a buscar un servicio. Entonces, ante ese entorno y ese ambiente tan pesado, es muy difícil que las ayudas que dieron llegaran a todos. Hubo gente que dicen que acaparó ayudas en localidades como en Bosa, por ejemplo. Habrá que hacer investigación o llegar hasta las últimas consecuencias, pero eso es muy lento y no le ponen cuidado en las fiscalías a las denuncias. Hay personas que llegaron a recibir un mercado en esta localidad de San Cristóbal, por ejemplo, hizo una labor bellísima, pero fue una sola vez y fue un mercado pequeño. Para esa gran cantidad de personas que incluso están en estrato 3, pero que no tienen trabajo, que además de eso pues están en estrato 3 pero no pueden salir a buscar ayuda, pues fue muy difícil y es muy difícil todavía, incluso ahora,
los que sobreviven con el bono no debería ser, eso debería ser una emergencia por 1 o 2 meses, pero debería tener un sistema que los acoja con productividad, con ingresos verdaderos y con un desarrollo importante. El Bogotá se está perdiendo muchas veces de que este material humano participe del desarrollo de ciudad, del derecho a la ciudad, del ambiente de la ciudad, porque a veces no puede ni salir porque no tiene ni los pasajes subsidiados, ni las garantías, ni las condiciones. Es decir, que el drama es importantísimo, pero también hay que reconocer que hay muchos avances. Hay como 30.000 personas más o menos atendidas en integración social, ya eso es un avance importante, pero calcule 30.000 frente a 438.000, pues la distancia es muy grande. Y así en otros programas que son microprogramas para 4 personas, una capacitación, ¿cierto? Las representaciones mismas, que ahora también estamos aquí muy preocupados por la nueva elección de representantes, también son muy débiles, 4 representantes de 7 que deberían estar en cada localidad, consejos que se hacen con dificultad. Por ejemplo, hoy se está haciendo este consejo 1 de abril, primer viernes de cada mes, ya se sabe la fecha, pero no encontraron un lugar en toda la infraestructura tan enorme que tiene la alcaldía de San Cristóbal para hacer formalmente e institucionalmente su reunión de primer consejo nuevo de esta temporada del Consejo de Personas con Discapacidad en la localidad de San Cristóbal, y no conocemos qué haya pasado con las otras reuniones en los otros consejos. Bogotá cuidadora. Y cuando hago o nombro esta palabra, en la ciudad hay muchos espacios de participación, más de 800 dicen los expertos, ¿no? Sin embargo, la gran mayoría, y sin demeritar el gran esfuerzo y trabajo de los compañeros en nuestros territorios, muchos de ellos son espacios de aplaudir y agradecer, y acá son cuentas, pero realmente hacer un seguimiento, hacer un control, que realmente se vean los avances, esa interlocución interinstitucional entre el ciudadano, los representantes de los ciudadanos y los mismos servidores públicos y de institucionalidad a veces no se ve. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa con estos roscogramas desde su punto de vista y óptica, desde el punto de vista de discapacidad? Hay fragmentación extrema, que es la teoría fractálica de la física cuántica, una división mucho más pequeña que la de los átomos. Hay personas negativas, hay corruptelas también en algunas personas con discapacidad, en algunos familiares también, y gente alrededor que ha venido viendo cómo los presupuestos aquí han venido incrementándose en los recientes 20 años, pero también hay un abrazo de división, un abrazo de confronte, un abrazo de problemas. Hay 150.000 personas cuidadoras más o menos, de esas el 80% son mujeres, y entonces están también mujeres con discapacidad a su alrededor, doblemente vulneradas, doblemente excluidas. Los derechos de las mujeres, que son 9, pero son todos los derechos universales y que deberían ser en equidad para hombres y mujeres por igual, aún no se tienen claro. La violencia todavía contra mujeres con discapacidad es oculta, es cerrada, incluso no hay días completos para ir a denunciarla en las casas de justicia. Es decir, que si esos espacios están vacíos es porque también la gente no se ha unido, no se ha articulado para ir a reclamarlos. En la acción comunal, si hay más de 1.700 juntas en Bogotá, debieran haber personas con discapacidad, y el llamado, por ejemplo, a los compañeros comunales es que comiencen a tener ese tema de inclusión, ese tema de discapacidad en sus agendas, y nos ayuden también a articular en los diferentes espacios. En el Consejo Consultivo de Mujeres ya hay una representación de mujeres con talla baja y mujeres con discapacidad que debe ser diligenciada, que no está todavía en representación y que se debe elegir. Interesante que una mujer sorda, por ejemplo, llegara a esas instancias para que se active la interpretación de lengua de señas y podamos todos comenzar a ver realidad ese tipo de normas. ¿Qué dicen? No podemos garantizar intérprete porque como no hay una persona sorda aquí en el grupo de representantes, pues la rendición de cuentas se va a hacer sin persona intérprete, cuando la ciudadanía en general se debiera enterar, y las personas sordas también son ciudadanos. Entonces, esa desunión, esa desarticulación, esa falta de cohesión, de articulación, es la que queremos combatir con pedagogía. Nos hemos unido, compañeros y compañeras, a hacer un trabajo en el nivel central y estamos electos como representantes. Queremos, obviamente, tener un puente y un diálogo con la administración, no es de confronte, es de construcción colectiva. Dijo Gandhi que si él solo, en coherencia, pensando, diciendo y haciendo lo mismo, hizo lo que hizo, ¿qué tal si los ciudadanos nos comenzamos a unir y articular? Imagínense ustedes el cambio que lograríamos. Eso es lo que estamos buscando, que haya esa transformación, que cambien ese modelo antiguo y que la administración también entienda que primero es respeto, segundo es una ley la que se le ordena, que no es carreta ni es cuento, y tercero que además de eso pues deben estar coordinados, articulados
con los ciudadanos y no enfrentados o no cerrando las puertas. Ejemplo, hoy lo que les digo de este Consejo Local en Discapacidad, 1 de abril, se hace en el velódromo porque en la alcaldía no hubo espacio, ¿cierto? Allí tenemos una preocupación y vamos a sentarnos con el personero a resolver una situación que hay allí, que incluso en mi propia persona viví, de rechazo, que se llama discafobia, o sea, fobia absoluta por las personas ciegas porque sí, o por las personas con discapacidad porque sí, y un desprecio absoluto en el trato. Entonces creo que esas actitudes hay que resolverlas, y la idea no es quedarse con que yo hice la denuncia o me puse de mal genio, porque ese no es el solucionar, es hablar del problema en mi persona y mirar que es colectivo, que es con muchas personas, y solucionarlo de raíz. Creo que esa es la forma de ir cambiando la pedagogía que queremos hacer con otro compañero que es territorial también, que es representante, que es contador público, que también es representante, con otra compañera que es fisioterapeuta mamá, con otro compañero psicólogo, con una compañera que es discapacidad psicosocial y que también pues es cuidadora, con un compañero sordociego de Bosa que ya tiene una experiencia local y que ahora nos unimos a nivel distrital, ¿cierto? Para hacer esa pedagogía, para comenzar a transformar todo esto y decirle a nuestros compañeros locales que también tenemos que buscar a los otros y irnos tejiendo, usar los medios de comunicación, gracias a Benacón, gracias a Wilson Pineda que abre estos espacios y comenzamos a tener este tipo de visibilidad porque es lo que necesitamos. Estamos esperando que Canal Capital nos dé un espacio, que la gobernación, que la alcaldía nos dé un espacio, que los programas institucionales nos den un espacio, que el IDEPAC, que tiene muchos canales, nos dé un espacio para comenzar periódicamente a contar lo que hacemos y a rendir cuentas. No manejamos dinero, pero sí tenemos que contar qué estamos haciendo, cuáles gestiones no van bien y cuáles sí van bien, a ver si logramos transformar, como les digo, juntos, sector público, sector privado, comunidad, todos organizados en el contexto y en el marco de una política pública que aquí en Bogotá está también por resolver. Es un drama tremendo y articulado con el sistema del cuidado, porque hay unas cosas que son de allá y otras de acá de discapacidad conjuntamente con cuidadoras y cuidadores, pero se deben articular todas para hacer eficiente el espacio, para hacer de verdad incluyente y para mirar las diferenciales que hay que construir esos puentes para que este tipo de planes, programas y proyectos no se dispersen los recursos, se concentren y realmente lleguen a soluciones de la gente. De acuerdo, ahorita en este momento nos encontramos en un espacio de participación de la elección del nuevo representante legal o presidente de los colombianos. Desafortunadamente, en muchos de esos debates son insultos, agresiones, propuestas mediocres, fake news o noticias falsas, pero realmente no hay un análisis de fondo sobre esta situación, sobre el tema de condición de discapacidad y otras problemáticas que realmente nos afectan en sus territorios. ¿Qué decirle a esos candidatos, a esas personas que en vez de estar denigrando del otro, realmente se pongan juiciosos a hacer su plan de trabajo y plan de gobierno, por supuesto, en el sentido de que todo ese tipo de problemáticas realmente se solucionen y no queden ahí en leyes, decretos que nadie cumple ni nadie ejecuta? El primer llamado es a nuestros compañeros y compañeras con discapacidad de todo el país, a esos 3,5 millones de ciudadanos, a ese 1,5 millones de votantes con discapacidad y sus familias, que si sumamos mínimo son 4,5 millones de votos, que se hagan valer pero de manera articulada y unida, que se coordinen, que se unan, se articulen en la diversidad, la pluralidad y con todas las diferencias, pero que le bajen a la confrontación entre ellos y ellas y que estemos realmente buscando poder ser significativos y representantes. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje, a esos grupos técnicos que están alrededor de los candidatos, pues que tengan una mirada incluyente, hombre, que entiendan que la Constitución tiene una convención, una ley estatutaria de 16-18 y que la deben garantizar en su cumplimiento, en los programas, planes y proyectos, en todas las actividades que ellos piensen, cuando hablan de población rom, de población LGTBI, de población negra, de población diversa, ahí también tienen que hablar al interior de esas poblaciones de manera interseccional e intersectorial y suprasectorial y vertical y horizontalmente, digámoslo así. Tienen que hablar de discapacidad porque al interior de esos grupos hay discapacidad y entonces discapacidad también como colectivo, como sector social, debe estar acogido. ¿Qué pasa? Que ya hay unos grupos que están organizando técnicamente unas propuestas de, más o menos yo la resumo desde mi área porque hicimos una declaración en el 2019, el 3 de diciembre es nuestro, diciéndole al gobierno y al Estado que debe cumplir el rediseño institucional, actualización normativa y armonización con otros sistemas de lo local, de los 1.106 municipios del país, de lo rural y lo urbano con discapacidad y también en las grandes ciudades como Bogotá. Que además de la accesibilidad y el acceso que se debe hacer como un derecho fundamental que es, o sea, es un nuevo derecho que la Convención del año 2013 para acá trajo en Colombia, por la ley que ya la comenzó a organizar.
Desde el 2006 está promulgada esa convención, o sea, es un derecho universal que más de 198 países acordaron en Naciones Unidas para el mundo y que Colombia ratificó y que ya entonces la debe cumplir. Desde el 2013 para acá debiera estar cumpliéndola en la ley estatutaria 1618 y no lo ha hecho todavía. La accesibilidad, el acceso y la participación a todos los espacios, pero con garantías. O sea, yo no de nada digo, sí, bienvenidos y los comités los pueden hacer, pero si no les presto el salón, si no les presto el transporte, si no les facilito la reunión. Casualmente estamos queriendo reunirnos los bogotanos en el mes de octubre con la colaboración de las organizaciones, las entidades y las alcaldías en un punto muy importante. Ojalá unas 800 personas con discapacidad, líderes, representantes de toda la ciudadanía para acordar puntos claves frente a la política pública, frente a estos nuevos gobernantes, sea el que quede elegido, ¿sí? Y el mensaje final para los gobernantes que están en este momento en campaña es eso, es una población, es 1,5 millones de votos, son ciudadanos que junto a sus familias pueden ser 4,5 millones de votos, que los tengan en cuenta y que además por derecho y por ley que cumplan lo que está allí, que cumplan la actualización de un COMPES real con la gente participando, que cumplan en esas campañas también con unas acciones programáticas incluyentes permanentes, que no sea por un día o por usarlos en la campaña, sino que sea al interior de cada partido, al interior de cada proceso, que estén todas las personas con discapacidad, las personas cuidadoras también y también las familias, o sea, porque es que a veces también hay una confrontación entre los que son autónomos con discapacidad que dicen, no, nosotros no necesitamos cuidadoras, y los que sí realmente dependen de la labor y rol del cuidado. Entonces, esos son 3, 4 grupos que hay que diferenciar y tener en cuenta, y la diversidad de las 7 clasificaciones, como le decía, y al interior toda esa gran diversidad que existe. Toda esa situación debe estar contemplada en propuestas claras de participación y de manejo concreto, de cumplimiento de lo que ya está en las normas y de armonización, articulación con lo que falta. Diálogos con todos los territorios, diálogos con la gente es lo que tienen que activar apenas quede posicionado el nuevo mandatario nacional, y también en las próximas campañas de los que van a ser los territoriales, los alcaldes nuevos, porque ya esta alcaldía está de salida y le queda solo un año. 8 millones de afiliados, 65.000 organismos de acción comunal en el territorio. Un mensaje para todos nuestros afiliados sobre el tema de la discapacidad y la inclusión en los territorios. A nuestros hermanos comunales, a nuestros amigos comunales, de verdad que un saludo de Oscar Saúl Cortés Cristancho, en nombre del colectivo que representamos, de Voces Nuevas para el Desarrollo, de Prodiscapacidad, de Corgoluz, corporaciones que se han venido uniendo y tejiendo, del Sindicato Mundial de Personas con Discapacidad, que también se creó recientemente y que está también haciendo una gestión no solo en Colombia, sino en el mundo, pero que estamos tejiendo una unidad para decirles a los comunales, venga, juntémonos, ayudémonos, hagan visible el tema de discapacidad en sus espacios, por favor, incorporen sus agendas el tema de inclusión, desarrollo inclusivo y discapacidad, faciliten que amigos con discapacidad lleguen a los espacios comunales, y los que ya están, que sabemos que hay algunos, pues que se potencien, que ustedes les ayuden. Es una solidaridad y una hermandad que estamos pidiendo de los amigos comunales en todo el país, en los 1.106 municipios del país también, que haya esa activación, y a las veedurías, a las contralorías, a las procuradurías y personerías, que hagamos el trabajo, que dejemos ser parte de los aplausos y parte del acompañamiento de los programas y de los controles soterrados por debajo de la mesa, y que rompamos todo ese esquema para que cambiemos y con miradas colectivas construyamos una nueva dinámica y una nueva forma para Bogotá y para el mundo, para Colombia incluso como modelo de articulación y de participación. Entonces, amigos comunales, miren, bienvenido que ustedes nos pidan a nosotros también acercarnos, y nosotros a ustedes para compartir con ustedes nuestras problemáticas y buscar soluciones.